Guerra contra el terrorismo. La Policía Nacional ejecutó en estas últimas horas el operativo Gran Fénix 40, en el cual se capturó a 18 personas quienes serían integrantes de dos grupos terroristas. Los antisociales serían responsables de los delitos de tráfico de drogas, armas y explosivos, secuestros, extorsión y sicariato. La investigación duró varios años, hasta que el golpe final fue ejecutado en el transcurso de las últimas horas. Se ejecutaron varios allanamientos en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Sucumbíos, Guayas y Orellana. El resultado, 18 sujetos detenidos quienes serían integrantes de las organizaciones terroristas Los Lobos y los Comandos de la Frontera, presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, armas y explosivos, secuestros, extorsión y sicariato. Otra de sus actividades ilegales era la del control de los integrantes del GAO Los Lobos, que en alianzas criminales con los comandos de frontera mantenían en zozobra a la población por la ejecución de delitos contra la vida y acciones terroristas. En el operativo Gran Fénix 40 se decomisaron 16 armas de fuego de grueso calibre, 101 cartuchos calibre 22, dinero en efectivo, varios aparatos electrónicos, documentos y chalecos balísticos. Las líneas investigativas nos han permitido establecer el tema de la conformación de un grupo de sicarios asociado al comando de fronteras, ¿verdad? Y sobre todo también el terror que ellos han magnificado a través del tema de la generación de la utilización de armas largas y sobre todo de explosivos. Los comandos de la frontera, también conocidos como la mafia, se originaron por la desmovilización del Frente 48 de las FARC en Colombia y se caracterizan por su capacidad de ostentar diferentes brazos armados para ejecutar operaciones violentas y complejas, involucrándose en delitos como secuestros, extorsiones, asesinatos y tráfico de armas. Javier Ceballos, Noticias 7. Calendario electoral. Hasta este viernes 30 de agosto, las organizaciones políticas podrán registrar sus alianzas con miras a los comicios de febrero del 2025. Los intentos de partidos y las intenciones también de estos movimientos, tanto de izquierda como derecha, no han logrado concretar las situaciones que para expertos sean muy complicadas en cuanto a las alianzas de intereses, ya sean particulares o personales, estarían en juego. Así que veamos. La cuenta regresiva del calendario electoral sigue su marcha y hasta el momento las posibilidades de alianzas políticas de los candidatos presidenciales para las elecciones del 2025 se alejan en medio del escepticismo del electorado. El intento de las izquierdas por una coalición de la tendencia fracasó desde el inicio por los intereses particulares y falta de propuestas concretas, dicen los expertos. Únicamente buscan su participación sin tener claro los conceptos, sin tener claro la ideología, sin tener claro la propuesta, porque además ni siquiera tienen propuestas. Medardo Leas tampoco observa mayores posibilidades de alianzas entre los partidos de la derecha, con lo cual se intenta diseminar las posibilidades del presidente Daniel Noboa, actualmente en funciones y candidato a la reelección. Las candidaturas del señor Cofre con el Partido Social Cristiano y la de señor Topic, lo único que hacen es restarle el número de votos al que está más opcionado, que es Daniel Noboa. Un panorama similar se proyecta para la conformación de la Asamblea Nacional con pequeñas minorías que no garantizan espacios de gobernabilidad. Por ello se plantea hacer un análisis de la utilización de los fondos que se entregan en campaña por parte del Estado. Yo creo que ahí la UAF, el SRI, las instituciones públicas tienen que estar detrás de dónde vienen ciertos dineros, porque podría darse también una especie de lavado. Me atrevería yo a decir, no, si estamos viendo que en los últimos años se ha denunciado, ¿no es cierto?, que ha habido ciertos aportes, ¿no?, de carácter ilegítimo. Entonces, ¿qué hay detrás de esas intenciones, no? Cabe recordar que en el caso de que las organizaciones políticas no logren el 4% de la votación, deberán devolver el 50% del fondo de promoción electoral. Rommel Garzón, Noticias 7. Ya hay una lista preliminar que ha compartido el CNE a los medios de comunicación sobre estas alianzas y hasta el momento hay 13 solicitudes que se están tramitando, pero todas ellas son provinciales para la Asamblea Nacional. En cuanto a binomios presidenciales, no hay alianzas nacionales, no hay nada que haya estado suscrito. Todo indicaría en este punto que entonces las 17 precandidaturas irían tal cual, independientemente
para los comicios del 9 de febrero. Recordemos que sí, en septiembre, el 13, tienen que registrarse y ahí ya serán candidaturas. Pero hasta el momento no hay alianzas, ya lo escuchamos, los partidos de izquierda no van a tener un candidato único. ADN ha mencionado que también va solo, el Partido Social Cristiano mencionó lo mismo, no se va a aliar con Jan Topic. Entonces, hasta el momento únicamente hay solicitudes para alianzas provinciales, más no para las nacionales. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otro aspecto, porque el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, suspendió el trámite de la denuncia presentada por Verónica Abad contra el presidente Daniel Noboa y 3 funcionarios de Estado por una supuesta violencia política de género. Está suspendida hasta que se resuelva la recusación que fue planteada por la asesora presidencial Diana Jacome. ¿Qué significa recusación? Veamos. La asesora presidencial Diana Jacome presentó una recusación contra el juez contencioso electoral Fernando Muñoz, quien lleva la causa de supuesta violencia política de género, por la que Verónica Abad acusó al presidente Daniel Noboa, a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Gobierno Esteban Torres y a la propia Jacome. Con la recusación se plantea que Muñoz sea separado del proceso. El magistrado ya fue notificado y por ende resolvió la suspensión de los plazos y términos para la tramitación de la causa de Abad. Es decir, el proceso no continuará hasta que se subsane la recusación, que en el caso de ser acogida, habría que reemplazar a Muñoz por otro de los 4 jueces electorales. Muñoz, quien recientemente fue removido de su cargo de presidente del TCE por la mayoría de esa institución, en su sentencia negó los amicus curiae de ciudadanos que quieren intervenir en el proceso. Colectivos como el Centro de Mediación Vigía rechazan la denuncia de Abad y han dicho que desean presentar alegatos para la decisión que tome el juez. Nosotros hemos analizado cada una de las causales, de las pretensiones que ella ha puesto en su demanda y definitivamente no vemos que exista ninguna clase de violencia, ya que consideramos que es injusta la demanda que la señora vicepresidenta Verónica Abad le ha impuesto. Constitucionalistas como Ismael Quintana también han manifestado que la designación de Abad como embajadora del Ecuador en Israel tampoco sería causal de un delito electoral. Desde el punto de vista jurídico, eso no constituye, pero ni de lejos, un acto o un hecho de violencia política de género. Esto es un claro abuso del derecho electoral por parte de la vicepresidenta Abad. El gobierno ha calificado como un intento de golpe de Estado a la demanda interpuesta por Abad, quien buscaría la destitución, pérdida de derechos políticos y una multa económica al presidente y a los 3 funcionarios de gobierno. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Asamblea Nacional. La próxima semana los asambleístas retoman sus actividades parlamentarias luego del receso legislativo. Varios temas están pendientes: la definición sobre el juicio político a la fiscal Diana Salazar y resolver sobre la postura institucional sobre la acción de protección que dispone reactivar juicios políticos archivados. En materia de interpelaciones políticas, lo prioritario, seguir con los plazos ya establecidos en la Comisión de Fiscalización para seguir con el trámite del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que impulsa el correísmo por supuesto incumplimiento de funciones. No premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de nuestra ministra del Interior, Mónica Palencia. A estar vigilantes y a darle el voto a quienes tienen, a los que legislan por el bien común. La Asamblea deberá tomar decisiones respecto a la solicitud de la fiscal Diana Salazar de que se retome su interpelación política, pero ello dependerá de lo que se defina sobre la acción de protección que la justicia concedió a la legisladora del oficialismo Inés Alarcón, la cual dispuso que la legislatura reactive los juicios a 3 exfuncionarios del gobierno del expresidente Guillermo Lasso. En el escenario que exista un pronunciamiento del Pleno acatando lo resuelto por la justicia, el juicio a la fiscal se lo hará luego de evacuar las interpelaciones a Pablo Arosemena, Sebastián Corral y Andrea Montalvo. Para que se dé cumplimiento a la sentencia. En este caso pueden venir sanciones pecuniarias para la Asamblea Nacional y destitución de los asambleístas que no acaten la sentencia. Si se desconoce definitivamente el dictamen judicial, Diana Salazar será juzgada políticamente luego del proceso a la ministra del Interior. En que esto es simplemente la venganza del odio, porque está también protegiendo a los más delincuentes grandes que ha habido en el Ecuador. Independientemente de este ejercicio de fiscalización, los parlamentarios deberán tramitar más de 20 proyectos de ley que fueron presentados antes del receso legislativo por parlamentarios del actual periodo. Todo esto en medio de una reconfiguración de las bancadas por cambios y salidas de algunos legisladores de una tienda partidista a otra por las elecciones del próximo año. Javier Ceballos, Noticias 7. Pues
esto. Y ahora hablemos y retomemos la información acerca del inicio de clases. Cerca de 400 instituciones educativas, privadas y fiscomisionales tendrán un aumento en el costo de las matrículas, además de las pensiones para este periodo académico 2024-2025. ¿En qué casos se ha autorizado dichos aumentos? Le vamos a contar en la siguiente nota. Ingreso a clases. Nuevo enfoque educativo. Padres de familia sobre los costos de la educación particular en el nuevo periodo académico, el Ministerio de Educación informó que el proceso de regulación de pensiones y matrículas está normado por un acuerdo ministerial de noviembre de 2021, en el que se establecen dos requisitos para que ello ocurra. Uno, por inversión en la gestión educativa, esto es infraestructura y tecnología, y dos, para garantizar la sostenibilidad del empleo o por el reajuste salarial docente. Algunas instituciones educativas están automatizando mucho más el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso justamente a partir de la pandemia. Y luego tienes por gestión educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la institución educativa amplió su oferta, tiene mayor número de estudiantes, necesitaría más docentes y más personal administrativo para poder prestar el servicio. En total, 428 instituciones educativas presentaron la solicitud de incremento de valores de pensiones y matrículas, de las cuales se aprobaron 398 en la Sierra y Amazonía. Los valores para el aumento de los costos se determinan analizando caso por caso. Es que tenemos parámetros de análisis para que en función de la inversión que ha hecho, en función de cómo está prestando el servicio, haya un punto de equilibrio para que pueda fijarse de esa manera el costo de la matrícula. Paralelamente se han realizado 564 operativos de control de venta de útiles escolares en la Sierra y Amazonía, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y las intendencias para evitar la especulación. Permitimos una lista básica de materiales, de recursos educativos, de útiles escolares que sirven de referencia para que las instituciones educativas particulares y fiscomisionales las utilicen. En el caso de presentarse alguna irregularidad o inconformidad, se recomienda a los padres de familia notificar al Ministerio de Educación a través de sus diferentes canales. Rommel Garzón, Noticias 7. 157 camionetas serán adquiridas para vigilar los ejes viales del país a través de la Policía de Carreteras. Esta medida es parte de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el sector de los transportistas. El Gobierno Nacional y el sector del transporte ecuatoriano acordaron continuar con la mesa permanente de seguridad para evaluar las acciones en las vías donde los choferes denuncian ser víctimas del crimen organizado. Entendemos que la seguridad y la delincuencia responde a factores dinámicos y ellos pues no van a estar buscando hacer sus fechorías donde hay vigilancia justamente, y en función de eso lo más razonable es que escuchemos a los transportistas que están todos los días en la carretera y nos puedan comunicar día a día dónde están habiendo más percances y tomar medidas oportunas. Entre esas medidas está la compra por casi $6 millones de 157 unidades de patrullaje. Ya está el proceso en licitación, nos han dicho de 2 a 3 meses estarán las 157 camionetas para crear la Policía de Carreteras. Este modelo de seguridad es similar al que se implementó en Colombia años atrás. Estas camionetas van a funcionar vigilando, moviéndose, y la idea es tener un control móvil. La Dirección Nacional de Tránsito dirigirá a esta Policía de Carretera. Además, se anunciaron más controles en 2 puntos seguros del Guayas, uno en Nobol y otro en la vía Durán-Boliche, pero también se analizan otros planes de vigilancia vial. Estamos trabajando en unidades, en monitoreo de unidades, en un programa para poderlo trabajar con los transportistas para que estas unidades, todas las unidades de transporte tengan un sistema de monitoreo con GPS, que eso va a redundar en tema de seguridad también. Los transportistas pesados denuncian que en las noches no pueden viajar por el peligro de ser secuestrados, mientras que los urbanos comentan. Los que conocen Guayaquil, 7 de la noche ya no hay transporte urbano en Guayaquil. Los transportistas se retiran. Sin embargo, desde ese sector también se reconoce que hay otro problema que iría más allá del accionar policial. El sector judicial, ahí creo que hay una falla muy garrafal realmente, porque las normas jurídicas no están de acuerdo a la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos. En todo caso, la Policía Nacional también ha implementado caravanas de custodia para acompañar a buses y camiones en sus rutas nocturnas por ejes viales delicados. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Y como lo dijimos ayer, jueves 29 de agosto, la Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos sancionatorios para controlar el límite de velocidad en la capital. Los controles se efectuaron en la avenida Quitumbeñán y Condorñán, esto en el sur de la capital, de 5 a 6 de la tarde y lastimosamente ha dejado 5 conductores sancionados que excedieron el límite de velocidad permitido. Recuerden, por favor, que la multa en este caso es del 30% de un salario básico unificado. Y si es que el límite de velocidad en zonas urbanas es más de 50 kilómetros por hora, también, aparte de esta multa pecuniaria, hay disminución en los puntos de la licencia y aún está en cuestionamiento los 3 días de prisión para aquellas personas que infringen la norma. Hasta el momento no ha habido una respuesta por parte de los entes de justicia, así que esa medida continúa rigiendo. Son 3 días de prisión, 10 puntos menos de la licencia y el 30% de un salario básico unificado. Por cierto, hoy no hay operativos, pero mañana sí, y escúchese bien, porque es de 7 de la mañana a 8 en el sector del Troje, en la avenida Simón Bolívar. Mañana entonces, con estos operativos, podrían volver a hacer sanciones y lo que ya escuchamos, las multas económicas que podrían tener los infractores de la velocidad. Reitero, hoy viernes no hay operativos, mañana sí en la avenida Simón Bolívar, en el Troje. Yo justamente tengo que pasar por allí muy temprano, así que habrá que respetar los límites de velocidad. Aunque en realidad los operativos hoy viernes hubieran sido tremendamente efectivos, y no 5 personas, lamentablemente, porque tenemos que decirlo de esa forma. $138 es la sanción que corresponde al 30% del salario básico unificado. Así que cuide su bolsillo también y siga con las reglas. Vamos entonces, nos dice el señor productor, vamos a revisar cómo está la radiación en nuestro país. Hemos visto muy cambiante en los últimos días y tenemos acá en la capital el día de hoy un cielo totalmente despejado. Ahí tenemos en pantalla entonces cómo está nuestro país. El callejón interandino, las provincias usualmente, pero escuchen bien, porque Pichincha y Imbabura 13 puntos, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo 11 puntos, la máxima es 15. Imagínense en Pichincha e Imbabura 13 puntos de radiación. Muy alto, esto sí ya es el índice más alto de esta semana. Recordemos que iniciamos con un nivel de 7 aproximadamente, de 8 en lo que era Pichincha y Imbabura, y ahora ya estamos llegando a 13 en el resto del país. Atención, en la costa sí es un nivel alto, pero en la Amazonía, en el Austro y también en Guayas estamos con niveles muy altos, y en Loja también. Loja, que por cierto, y lo vamos a comentar más adelante, el tema de los incendios, esto es perjudicial, ¿no? El tema de que haya radiación ultravioleta más alta también tiene afectaciones en todo nivel. Por eso la utilización de fotoprotector, que está a un nivel mucho más arriba de simplemente un bloqueador solar. Y la verdad, compañeros, como mamá, estoy muy preocupada de las actividades al aire libre o lo que podrán tener los chicos la próxima semana por esta alta radiación que pues hemos visto la tendencia y que va a continuar por lo visto, ¿no? Que las unidades educativas sirvan más bien para comenzar a educar desde los más chiquititos estas condiciones climáticas y meteorológicas que siempre están dándose en todo nuestro país, que sirva para que desde pequeños sí sepan cuáles son las alternativas, cómo se deben cuidar, y también un llamado y exhortamos a todos los profesores de educación física que lo hagan interno, algún tipo de actividad con techo, porque sí puede afectar la salud de los más chicos. Ahora hablemos de la temperatura, que también notas en el mapa, el color rojo indica que son niveles muy altos, esto es en la Amazonía y en Loja. Volvemos a hablar de la provincia de Loja, que no solamente tiene radiación muy alta, extremadamente alta, sino también temperatura muy elevada, que podría superar los 27 grados en Loja, mientras que en el resto del país, por ejemplo, en lo que viene a ser Pichincha y Imbabura, niveles altos. Estamos hablando de llegar a los 24 a 26 grados, inclusive un poquito más, según lo que se marca en Quito, mientras que en el litoral ecuatoriano se habla de un nivel medio, pero el nivel medio son 30 grados. Claro. Y en Guayaquil, atención, porque en Guayaquil, en gran parte de Manabí y también en la Sierra Central, son zonas de probables incendios. Ayer hubo 12 incendios activados en todo el país. Podrían continuar, según lo que pronostica el INAMI, por el incremento de la temperatura
Compañeras, estamos hablando de que en Quito entonces podríamos llegar hoy a tener un día muy caliente y con muchísima radiación solar. El incremento de la temperatura diurna, Sofi, de un viento e índice de radiación solar, como estamos observando, muy pero muy alto, por eso hay que ajustar las precauciones precisamente y también la colaboración para que no se sigan presentando más incendios forestales. Esto rige hasta el 31 de agosto, es decir, hasta el día de mañana, según lo que se pronostica, y luego ya poco a poco iremos viendo qué pasa en el mes de septiembre. Tengamos fe que al menos la radiación va a ser un poquito menor, porque a mí, yo tengo que decir, el calor sí me gusta muchísimo, pero obviamente con ciertas precauciones, el nivel de radiación, los incendios forestales, eso preocupa mucho. Entonces, al menos esos niveles que bajen un poco en el mes de septiembre. Para quienes nos están viendo desde otros puntos del país, entiéndanse que la temperatura en la capital a 2.800 metros, con estos grados, con esta radiación, es como que claramente estuviéramos al mediodía en la playa. De esa manera nos sentimos, pero tenemos que trabajar con esa temperatura impresionante. Esperemos que esto cambie por lo menos un poco para el inicio de clases, porque pobres chicos con estos calores. Por cierto, teníamos planificada la entrevista con el secretario de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo. Lastimosamente él no se va a poder conectar, él se encuentra en Loja, porque vamos a mostrarles un reportaje más adelante de la situación en Quilanga, Cantón Quilanga, donde hay un incendio que ha devorado más de 3.000 hectáreas, ha consumido el bosque de pinos. Allí se encuentra la Secretaría de Gestión de Riesgos, el presidente Noboa también está en Loja, está viajando hacia allá, así que tendremos que reprogramar la entrevista con el secretario, pero tenemos la información de lo que está pasando. Vamos a una pausa y cuando volvamos lo comentamos. El día de ayer 2 incendios activos se registraron entonces el jueves en todo nuestro país, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos. El de mayor magnitud es el de Quilanga, en la provincia de Loja, donde más de 3.000 hectáreas de bosque fueron consumidas por el fuego. El fuego incandescente en la oscuridad de la noche preocupaba a los moradores de la localidad de San Antonio de las Aradas, en el cantón Quilanga, provincia de Loja. Estamos complicados controlando incendios. Ya llega a su pueblo ya. Un incendio de considerables proporciones devoraba la montaña con todo a su paso. Y es una desgracia, estamos respirando humo, los ojos estamos rojos, respirando ceniza, no hay agua. Es todo triste aquí. Las autoridades locales solicitaban ayuda inmediata por la crítica situación. Las ráfagas de fuego realmente son impresionantes, estamos hablando a 70 kilómetros por hora. Brigadas de incendios forestales de otras ciudades se trasladaron al lugar para enfrentar las llamas. La Secretaría de Gestión de Riesgos confirmó que al menos 3.877 hectáreas de bosque de pino y pajonal fueron consumidas por el incendio y 3 personas resultaron heridas. Además, las gallinas de una granja avícola perecieron y 2 viviendas resultaron afectadas en su totalidad. Las autoridades también informaron que el hospital de Cariamanga está activado con un plan de emergencias para atender a posibles pacientes por el flagelo, mientras que un helicóptero Bambi transporta agua para la sofocación aérea. Y la gobernación repartió 3.000 mascarillas para los moradores de la zona. Sientan el apoyo de todos nosotros como las instituciones públicas del Estado. Y aquí les vamos a acompañar y vamos a lograr salir de estos temas, que espero que después de esto podamos tener una mesa de trabajo para que el próximo año no vuelvan a repetirse estas situaciones y ustedes puedan desarrollarse de manera tranquila en la parroquia. Este jueves el país amaneció con 12 incendios activos a escala nacional. Uno de ellos, el del Cementerio General de Guayaquil, que tuvo inconvenientes para ser controlado por la maleza seca y el viento. En esta época de alta radiación solar, aumento de las temperaturas y ráfagas de viento, las autoridades exhortan a la población a evitar actividades que puedan provocar incendios de esta magnitud. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos con la actualización del incendio en Quilanga, en la provincia de Loja, porque según la Secretaría de Gestión de Riesgos, son 4.223 hectáreas de vegetación, bosque de pino y pajonal que han sido consumidas. Además, 60 familias afectadas, 10 de ellas quedaron damnificadas, es decir, lo perdieron casi todo. 100 personas con atención prehospitalaria. Recordemos que hay hospitales también ya activados en las inmediaciones del cantón Quilanga y hay 15 viviendas afectadas. Ayer también lo vimos en la nota, una granja avícola con problemas. Hay aproximadamente 7 cuerpos de bomberos de distintas ciudades que están llegando al lugar y además desde el Perú se está colaborando con helicópteros y con bomberos para poder sofocar las llamas en Quilanga. Reiteramos la información,
4.200 hectáreas. El secretario de Riesgos se encuentra en el lugar, está viajando hacia Loja para poder atender esta emergencia que preocupa y muchísimo. Precisamente la Secretaría Nacional de Riesgos cuenta con alojamientos temporales importantes que están calificados para recibir a los pobladores. Estos son en el Coliseo Municipal de Quilanga y también en la Unidad Educativa Miguel Salinas Jaramillo, en la Parroquia San Antonio de las Aradas. Este lugar está totalmente desplegado, personal de la entidad para brindar pues toda la atención y el acompañamiento a la ciudadanía que se necesita en estos momentos tan difíciles, que ayer teníamos información de 3.000 hectáreas, lo habíamos dicho. Claro. Y subió a más de 4.000. Sí, lo que hablamos de las 60 familias afectadas, también eso se ha incrementado y las 100 personas que reciben atención. De verdad que es una emergencia bastante grande que ya se está tratando de poder controlar. Los incendios forestales y con el clima y con la geografía del lugar hacen que sea más complicada su sofocación. De la mañana con 11 minutos, toda la información deportiva con Santi Vivanco. Santi, adelante. Así es, María Mercedes, nosotros continuamos acá y rápidamente vamos a escuchar al técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, que el día de ayer, ya lo mencionábamos en rueda de prensa, habló sobre los jugadores que posiblemente convoque. Esta lista hay que estar atentos, por supuesto, a las 11 de la mañana, las redes sociales del Telégrafo, que sin duda ahí nuestros compañeros estarán posteando todos los convocados de Sebastián Becachese en su primer llamado a la selección ecuatoriana de fútbol. Pero nosotros vamos a escuchar porque él habló, se le hizo una pregunta muy importante sobre qué jugadores podrá convocar. Están jugadores vetados, el caso de Gonzalo Plata, de Robert Arboleda también. Esto fue lo que respondió el técnico argentino Sebastián Becachese. A partir de ahora todos los futbolistas pueden ser convocados, después la decisión tendrá que ver con algo personal y propio como cada convocatoria. O sea, cada lista que salga, que en caso de que mañana ustedes puedan acceder, todos los jugadores que estén o los que no estén tendrá que ver con una decisión personal mía y mi cuerpo técnico.